En nuestra exposición de la primera epístola de Timoteo, llegamos hoy al capítulo 6. Bueno, ya llegamos ahí antes, pero vamos a llegar al final. Y los versículos que tocan hoy son los versículos 11 al 16. 11 al 16. Y podríamos poner como título de esta exposición: 5 consejos para Timoteo y una visión bíblica de Dios. Una cosa de cierta manera condiciona a la otra, porque nuestra idea de Dios condiciona la forma como nosotros nos comportamos en la casa del Señor, porque esto es la idea que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Todo depende de nuestra cosmovisión y todo depende particularmente de la idea que tenemos de Dios. Por lo tanto, tenemos que ajustarnos a los parámetros bíblicos para no equivocarnos, y esto va a tener repercusiones en nuestra manera de llevar a cabo nuestro ministerio y también nuestra vida como creyentes. En el contexto y antes de leer el texto, quiero resaltar una vez más: la intención de Pablo es dejar a Timoteo a cargo de las iglesias de Éfeso. Esto es lo que él lleva a cabo, su ministerio. Y Pablo quiere arreglar las cosas cuando él piensa llegar allá, pero mientras tanto da algunos consejos a Timoteo. Y en eso estamos, sobre todo ante el trasfondo de un número creciente de falsos maestros, de todo tipo de confusión. Y en ese sentido, las enseñanzas de Pablo son fundamentales. Lo eran en aquel entonces y lo son también hoy en día para nosotros. Sin ir más lejos, vamos a escuchar el texto porque va a estar muy lleno de puntos muy interesantes que vale la pena resaltar. Dice así la palabra de Dios: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz accesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Hasta aquí vamos a llegar hoy y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en la comprensión de estos versículos. Oremos. Señor, gracias te damos por todo lo que está escrito aquí. Te pedimos que tú nos ayudes a poder entender bien lo que nos quieres decir. Señor, tú inspiraste este texto y también por tu Espíritu Santo pedimos que tú nos ilumines para que podamos entender bien lo que nos quieres decir. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Bien, entonces tenemos, como creo que es bastante fácil de ver en ese texto, una división. Por un lado, Pablo le da una serie de consejos a Timoteo, bueno, un total de 5, y luego nos damos cuenta que estos consejos están radicados en una visión correcta de Dios. Quiere decir, nuestra idea de Dios, nuestra forma como nosotros
nos acercamos a Dios y cómo entendemos a Dios hasta el punto donde podemos entenderlo, tiene repercusiones inmediatas con nuestra vida. Y aquí particularmente cómo llevamos a cabo nuestro ministerio. Pablo se dirige a Timoteo como hombre de Dios. Es una expresión que en el Nuevo Testamento solamente Pablo lo aplica a Timoteo, pero en el Antiguo Testamento es una expresión bastante común, normalmente reservado para hombres extraordinarios, normalmente eran profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es un hombre de Dios? Pues es un hombre que habla de Dios. Es una persona que transmite a otros lo que Dios le ha dado. Y creo que en ese contexto no hace falta que esto obviamente se aplica no solamente al género masculino, sino también al género femenino. Esto es evidente también por todo lo que Pablo ha escrito allí en la epístola. Por lo tanto, él considera a Timoteo como una persona extraordinaria en ese sentido, que por sus calidades y por los dones que Dios le ha dado, tiene la capacidad de influenciar a los que están bajo su cuidado para el bien, para avanzar y para crecer en la vida que Dios les ha dado. Ser hombre y ser mujer de Dios es un gran regalo de parte de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir a la altura de este llamamiento. Y esto es precisamente lo que Pablo nos dice aquí. Él empieza con un mandamiento negativo. La primera cosa dice es, huye de estas cosas. La primera recomendación, por lo tanto, de Pablo es huir. Bueno, ¿de qué está hablando? Está hablando de doctrinas equivocadas. Bueno, en los primeros 5 y la primera parte del capítulo 6, Pablo ha hablado continuamente de estas doctrinas equivocadas, de la confusión que causan esa gente con sus vanas discusiones, con su manera egocéntrica de comportarse, con su manera de buscar una ganancia económica a través de la predicación del Evangelio y muchas más cosas. Entonces, Pablo lo resume en esa palabra, huye de estas cosas. A veces nos toca luchar, pero a veces también nos toca huir. Y no es una forma de cobardía, es una forma de sabiduría. El ejemplo que posiblemente Pablo tenía en la mente y que a cualquiera de nosotros nos puede surgir leyendo esto, es el ejemplo de José en la casa de Potifar en Egipto. Pues todos conocemos la historia y sabemos cómo la mujer de Potifar intentaba seducir a José. ¿Y qué hace José? Obviamente no estaba en una posición de entrar en un debate sobre moralidad e inmoralidad. No estaba en una posición de echarle un sermón sobre la improcedencia de su comportamiento a esa mujer, sino lo que hace José, él huye para poner tierra por en medio. Y por lo tanto, y esto entra dentro de la categoría de saber distinguir, a veces hace falta pelear, y Pablo ha hablado de esto, pero a veces es mejor simplemente huir, evitar debates vanas, malgastar su tiempo con gente que no quiere escuchar, que tiene la mente entenebrecida, que tienen em, o se destacan por su incapacidad de aprender, de escuchar, de dejarse corregir. Y a veces es mejor poner tierra por en medio, huir, dejar esas cosas. Así
muchas influencias malas de este mundo, sobre todo cuando no estamos en condiciones de pelear contra ellos, es mejor simplemente retirarnos, huir. Huir de influencias nocivas, huir de libros, amistades, programas de televisión, podcasts, páginas de internet, todo tipo de cosas que realmente nos hacen daño. Huye de esto. No malgastes tu tiempo con algo que no sirve para nada. Esto es el primer consejo. Luego, el segundo consejo es algo positivo. Sigue la justicia. Bueno, de hecho, aquí lo que tenemos son 6 cosas a las cuales hay que seguir. O sea, hay que evitar lo que nos tira para abajo y hay que seguir las cosas que realmente valen la pena. La justicia quiere decir todo lo que tiene que ver con el Evangelio y con sus repercusiones en nuestra vida, lo que podríamos llamar la salvación. Esa justicia que fue revelado en el Evangelio debería ser el ancla de nuestra alma, debería ser el fundamento de todo lo que somos y lo que representamos. A esto debemos de dedicar nuestro tiempo, a esta justicia que es lo más importante en nuestra vida, porque sin esa justicia no tenemos vida, no tenemos absolutamente nada. En segundo lugar, la piedad. Ya hemos visto que la piedad es esa fe hecha práctica, es vivir la fe cristiana en el día a día, es poner en práctica lo que Jesucristo nos enseñó. Y allí tenemos que seguir en el sentido de buscar esto, buscar mejorar en esto, hacer que el impacto de nuestra vida en la vida de otros sea una bendición. La tercera cosa aquí es la fe. La fe podemos entenderlo de mucha manera, pero la fe es sobre todo como lo define Hebreos capítulo 11, la confianza en las cosas que no vemos. La fe que fue revelada por Jesucristo. Muchas de las cosas que aún no se han plasmado en nuestras vidas, pero que sin embargo están allí y forman parte de una realidad. Fe es simplemente confiar en Dios, esa confianza que debería crecer de día a día. Entonces, bueno, ya son 3 puntos y tal vez hace falta repasarlo. O sea, la justicia, hemos dicho todo lo que nos llevó a ser salvo. La piedad es la forma como en la práctica llevamos a cabo las cosas. Y la fe quiere decir que nuestra confianza ilimitada en la bondad de Dios y en la excelencia de sus caminos. Luego, ¿a qué más tenemos que seguir? Al amor, al buscar el bien de los demás y sobre todo al buscar hacer la voluntad de Dios. Ese amor debería ser la constante en la vida de un creyente. Es el amor que no mira para lo mío, sino mira para los de los demás. Si alguien quiere tener una definición de amor, pues lo tiene en 1 Corintios capítulo 13. Ahí se nos dice, y tal vez de vez en cuando nos viene bien leer estos versículos para afinarnos en cuanto a nuestra capacidad también de amar. Luego, el siguiente punto es la paciencia. Eso también hay que seguir. Tener paciencia con nuestras circunstancias, en primer lugar. La vida cristiana no es un paseo por el parque. Hay contratiempos. En este momento que te estoy hablando, posiblemente estás sufriendo algún tipo de calamidades, de problemas. Hay cosas que están amenazando tu vida. Pero la paciencia hace que en medio de este estrés, porque esto forma parte de la palabra en el original griego, que en medio de ese estrés eres capaz
de glorificar a Dios. Esto significa paciencia. Paciencia siempre ve más allá de las circunstancias. La paciencia es esa capacidad que hace que no nos dejemos dominar por las circunstancias, sino vivimos por encima de las circunstancias. La paciencia aguanta. La paciencia es una constante en nuestra vida que hace que seguimos a pesar de todo lo que nos ocurre. Y finalmente, la mansedumbre. A eso también hay que seguir. La mansedumbre es lo contrario de la arrogancia. De esa arrogancia que se dé con facilidad, sobre todo en personas religiosas, en el sentido absoluto. O sea, gente como nosotros, personas que profesan la fe con facilidad, como conocemos la verdad, nosotros nosotros nos dejamos de llevar por senderos equivocados y nos volvemos en personas arrogantes y soberbios. Y esto no nos conviene, no debería ser así. Por lo tanto, es el sexto de esos puntos que tenemos que seguir. Primero, huir y luego seguir. Y ahora viene el tercer punto de de los consejos que Pablo da. Y ahora es lo que antes mencioné. Hay un tiempo para huir, para poner tierra por en medio, y hay un tiempo para pelear. En ese caso, no pelear con la gente, sino pelear la buena batalla de la fe. Esto obviamente es una metáfora que es tomado del servicio militar, de un soldado que está en guerra. También se aplica, también históricamente, a un atleta que está entrenando y que quiere conseguir un resultado óptimo. La vida cristiana, como dije antes, no es un paseo por el parque. Muchas veces también los predicadores hablamos de esto como si esto fuera una cama de rosas, como si esto fuera simplemente ir de victoria en victoria y que nunca nos pase nada. Si caemos enfermos, pues Dios nos va a sanar. Si nos falta dinero, pues Dios nos va a suplir más allá de lo que nos hemos soñado. Todos sabemos que la vida cristiana significa muchas veces sufrimiento. Si alguien quiere tener detalles, pues allí en 2 de Corintios, creo que es el capítulo 12, tenemos el catálogo de sufrimiento del apóstol Pablo. Él sabía algo de esto. Esto forma parte de la pelea por la buena batalla. No solamente es rebatir argumentos de aquellos que se equivocan, de aquellos que promueven doctrinas extrañas y falsas, sino eso de pelear la buena batalla, esto habla del día a día. No todos los días tenemos que rebatir un hereje o corregir a alguien que teológicamente está completamente fuera de órbita. Puede pasar, pero muchas veces de pelear la buena batalla significa simplemente seguir ejerciendo nuestras obligaciones en la fe cristiana, orando por los demás, que necesita disciplina, leyendo la palabra de Dios, que necesita disciplina, glorificar a Dios con mis finanzas, que necesita disciplina, dando testimonio, instruyendo a otros en la fe. Eso también combatir errores, argumentar, enseñar la verdad, todo esto forma parte de esa pelea que es la buena batalla de la fe. La fe aquí entendiendo como lo que creemos. Esto forma parte de la vida de un creyente. Y simplemente quiero preguntarte en este momento, ¿cómo andas tú en este sentido? ¿Eres consciente de que la fe no solamente te convierte en una persona que pacíficamente disfruta de las bendiciones, sino que también quiere convertirte en una persona que activamente
lucha para que nuestra fe, la fe en Jesucristo, se promulgue por todo el mundo? Esto es una pregunta importante. Eres una persona que ante cualquier circunstancia que surge, se deja amedrentar, se deja em, arrinconar, se deja, em, se deja poner en un estado de miedo fácilmente. Piénsalo, aquí estamos hablando de que tenemos que pelear la buena batalla, lo cual está implicado con valentía, obviamente. Luego, el siguiente punto que Pablo aquí menciona es echa mano de la vida eterna. Y bueno, esto es algo que tal vez no se entiende de forma tan fácil. ¿Qué es eso de echar mano de la vida eterna? Echar mano realmente viene de una expresión, esto hay que olvidar, hay que explicarlo, que en los deportes en aquel entonces, cuando hicieron la carrera, muchas veces al final de la pista estaba el premio, y ese premio normalmente era una corona de laurel. O tal vez alguna vez también había un precio en plata o incluso en oro por ganar. Y esto muchas veces lo tenían al final de la carrera, y los que corrieron pues lo vieron de lejos y se esforzaron aún más de llegar primero a la meta para ganarlo. Cuando dice esto, echa mano de la vida eterna, esto quiere decir que tenemos que tener algo delante de nuestros ojos. Y esto es el hecho de que tenemos la vida eterna. Esto es nuestro premio. Pero hay una diferencia. Ese premio por parte ya hemos recibido. Ya tenemos la vida eterna. Lo que aún no tenemos es la redención completa de nuestro cuerpo cuando estemos en la presencia del Señor. Esto lo vamos a vivir cuando el Señor nos llame a su presencia. Y esto debería animarnos. O sea, lo que Pablo aquí le dice a Timoteo, ten en cuenta lo que Dios te ha dado. Ya has ganado lo más importante, que es el gran premio, que es la vida eterna. Ten esto delante de los ojos. Deja que esa cosa eterna que nadie te puede arrebatar te condicione en la manera como tú ahora estás viviendo tu fe. Ten esto en la mente, tenlo por delante de los ojos en tus tribulaciones. Cuando lo estás pasando mal, piensa, esto ya lo tengo. Soy de Cristo. Él me ha dado la vida eterna y por lo tanto yo voy a estar con Él. Y esto te ayuda, te tiene que dar ánimo para seguir adelante. Esto quiere decir echa mano de la vida eterna. O sea, es como decir, yo quiero llegar ahí cuanto antes. Quiero tener eso delante de mis ojos, lo que Dios ha hecho en mi vida ya, para poder luchar en esa batalla aún con más dedicación y con más eficacia. Aquí él, hablando de esta vida eterna, él recuerda a Timoteo, mira, a la cual asimismo fuiste llamado. Bueno, Dios en algún momento, muy probablemente durante el primer viaje misionero de Pablo, el joven Timoteo escuchó el Evangelio y depositó su fe en Cristo por la gracia divina, que obviamente obró en su vida. Por eso dice, a la cual fuiste llamado, y luego, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto habla obviamente del bautismo, porque Pablo solía bautizar a esas personas que habían depositado su fe en Jesucristo. Bueno, no personalmente, él dice en 1 Corintios, él tenía ahí su equipo que lo hizo,
lo hizo en muy contadas ocasiones, pero Timoteo aquí en ese contexto fue bautizado. Hizo profesión de fe, como dice aquí, delante de muchos testigos. Y Pablo le recuerda, no sé si tú te acuerdas del momento cuando llegaste a conocer a Jesucristo, no sé si te acuerdas en el caso, por si acaso, de tu propio bautismo, pero en algún momento has hecho también esa profesión delante de testigos, sea cuando confirmaste tu original confesión y el hecho de que llegaste a tener fe en Jesucristo, o en algún otro momento. En diferentes confesiones evangélicas hay diferentes maneras de hacerlo, pero en algún momento estoy seguro que delante de testigos has hecho una confesión pública de tu fe. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo de estas cosas. Esto es una profesión que tú has hecho en la realidad de la redención que hay en tu vida. Como esto es una realidad, Pablo, de cierta manera, le toma de nuevo juramento a Timoteo. Digo, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Quiere decir, si vivimos ahora, esto lo debemos a Dios. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, aquí estamos hablando de algo que confesamos en nuestra confesión de fe, en la confesión clásica de la fe, que él sufrió delante de Poncio Pilato y que también dio testimonio de su misión delante de Poncio Pilato. Es un hecho histórico. Y ahora, tomando esto en cuenta, los hechos históricos de la fe. Tómalo en cuenta, mi querido Timoteo. Tómalo en cuenta, mi querido o mi querida, que ahora no sé cuál es tu nombre, que me estás escuchando. Toma esto en cuenta. Esas son cosas que históricamente han pasado. La redención de Cristo y tu confesión de fe. Ahora, a la luz de esto, viene el quinto consejo, que guardes el mandamiento. Este mandamiento se refiere al Evangelio, ¿vale? Al mensaje del Evangelio. Esto por el contexto. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Quiere decir que guardes esto sin quitar nada, sin añadir nada, sin falsificarlo, como lo hacen los falsos maestros, y que lo hagas hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto obviamente puede hablar de su segunda venida, que no sabemos cuándo va a pasar, o puede pasar de la aparición de nuestro Señor Jesucristo cuando Él te llame a tu presencia. Quiere decir, toma esto en cuenta, las cosas históricas de la fe y las cosas históricas de tu vida, lo que ha pasado en tu vida, y sigue fiel hasta el final. Guarda el mandamiento, lo cual que se guarda el Evangelio. Sé fiel a este Evangelio, sin quitar, sin añadir, sin retorcer, hasta que el Señor finalmente te llame a su presencia. Ahora, estos son los 5 consejos de Pablo a Timoteo y a todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué dice Pablo esto? Y esto tiene que ver con la persona que nos llamó. Tiene que ver con nuestro Dios. ¿Vale? Entonces vamos de las consecuencias, para decirlo así, al origen. Vamos de las repercusiones en la vida de cada uno a lo que es la fuente, que es Dios mismo. ¿De qué Dios estamos hablando? ¿Cuál es el Dios que ha diseñado este precioso evangelio
de nuestra redención. Y de esto estamos hablando en los próximos 2 versículos. Si hay una serie de verdades, otra vez son 6 verdades que he contado aquí, que Pablo menciona que tiene que ver con nuestro Dios. 6 características, podemos decir, que definen a ese Dios que ha diseñado esa redención que finalmente ha llegado también a tu vida. En primer lugar, le llama bienaventurado. Dice versículo 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Bueno, el bienaventurado, bueno, ¿qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir que Él es el único que merece nuestra adoración. Ningún ser humano, ningún Dios, entre paréntesis, ninguna otra cosa merece ser adorado solamente Dios. Por lo tanto, Él es bienaventurado. Él es dichoso con mayúsculas en este sentido, porque Él es la fuente de todo lo que es bueno, de todo lo que es agradable, de todo lo que vale la pena, de todo lo que es luz, de todo lo que es bienestar, de todo lo que es armonía, de todo lo que es todo lo que de alguna manera contribuye a nuestra vida algo que valga la pena. Es el dador de todas las cosas, la fuente de nuestras bendiciones, el bienaventurado. Esto es lo primero. Luego aprendemos otra cosa, el solo soberano. Esto nos habla del hecho de que Dios es Dios. Este evangelio es tan precioso porque resume en palabras humanas un mensaje eterno. Resume en palabras que tenemos aquí resumidos en la Biblia un mensaje que nos viene del Dios eterno y soberano. Quiere decir que tiene el control sobre todo, el control sobre todo el universo, el control sobre toda la tierra y el control sobre tu vida. Imagínate, ese Dios que ha hecho que ese universo funcione con una precisión impresionante, que no solamente ha creado todo esto, sino, según el testimonio de la Biblia, lo mantiene con vida. Te mantiene con vida en ese mismo momento, porque tú no tienes vida en ti mismo. Es un regalo de parte de Dios. Hasta el hombre o la mujer que odian a Dios con toda fibra de su corazón, pueden hacerlo porque Dios les permite en este momento de su odio contra su Creador mantener su vida. Él es soberano. Él, todas las cosas que ocurren en este mundo ocurren porque Dios así lo decretó. Él es que lo controla todo. Eso se llama soberanía. Es omnisciente, sabe todo. Es omnipotente, puede hacer todas las cosas. Y es omnipresente, está en todos los sitios. Solo soberano se expresa en la palabra Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, nuestros reyes, nuestros gobernantes, presidentes o como se llamen, les gusta ostentar su poder. Se jactan de su poder. Dicen, bueno, yo hice esto, yo firmé tal cosa, yo diseñé tal contrato. Pero realmente esto no es nada en comparación con nuestro Dios. Él dice y se hace. Esto es algo que leímos muchas veces en los Salmos. Su título, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así es llamado en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Después de la bienaventuranza y la soberanía, aprendemos una tercera característica en el versículo 16. El único que tiene inmortalidad.
Esto es particularmente interesante porque Dios es fuente de vida para nosotros, pero a Dios nadie le ha dado la vida. Dios siempre ha existido y no desde el inicio, porque no había inicio. Dios siempre es. Y esto se refleja en su nombre, Yahvé, que viene de una forma verbal hebreo que significa Él existe, Él es. Y esto es nuestro Dios. Él tiene inmortalidad, Él es la fuente de vida. Ese Dios trino en tres personas siempre ha existido, siempre. No había un tiempo cuando Dios no existía. Nadie le ha causado y sin embargo Él ha causado todas las cosas. Es la causa de todos. Es la razón porque ahora también nosotros como creyentes tenemos la vida eterna. Esa vida eterna no la tenemos en nosotros. Nuestro alma no es inmortal porque es inmortal de por sí, sino porque Dios le ha dado inmortalidad. Dios podría destruirnos, borrarnos de en medio, porque ninguno de nosotros tiene la vida eterna en sí mismo. Dios sí, el único que tiene inmortalidad. Y luego, esto habla de su trascendencia, habita en luz inaccesible. Luz inaccesible es una metáfora bíblica que nos dice que es todo en perfección, sabe todas las cosas, controla todas las cosas. Él es perfección por definición. No hay nada, ni el más pequeño detalle que se le escape a su inmenso conocimiento ilimitado. Habita en luz inaccesible y sin embargo, habitando en una luz inaccesible, se ha revelado a nosotros. Y los rayos de esa luz vemos reflejado en ese precioso libro, en la forma como su espíritu lo ha inspirado. Es una auténtica maravilla, sin contradicción, sin error, que nos cuenta la verdad, las cosas que son, que nos cuenta cómo Dios es, no porque nosotros, seres humanos, hacemos nuestros cálculos, sino porque Dios lo revela a su manera. Esto quiere decir que Él es luz y que además habita en luz inaccesible, lo cual quiere decir que desde nosotros no hay un camino hacia Él. No hay, inaccesible. Está fuera completamente de acceso de nuestra parte. Entonces, esto hizo necesario que Dios se revela a nosotros, que algún rayo de la eternidad, de su grandeza y majestad llegue a nosotros. Hay un texto que tenemos delante nuestro en este momento aquí. Entonces, luego la cosa sigue. A quien ninguno de los hombres ha visto. Bueno, esto es lo que nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Ningún hombre le ha visto. Y sin embargo, Él se ha dado a conocer a través del Hijo. El Hijo encarnó, asumió una naturaleza humana. Y por eso, si vemos a Jesucristo ahora, vemos a Dios el Padre de una forma genial. De hecho, el Evangelio de Juan en el capítulo 1 usa la palabra, Él sirvió como traductor de Dios. Entonces, la palabra que se usa es exégesis, ¿vale? Quiere decir que Él nos tradujo de cierta manera quién Dios es, el Hijo del Hombre. Antes nadie le ha visto, ahora hemos visto a Jesucristo, le hemos visto a través de los relatos de los 4 evangelios que nos hablan de Él. Luego dice, ni puede ver. Bueno, esto habla de nuestra incapacidad de acceder a Dios. Moisés no podía ver a Dios y él llegó muy cerca. Ninguna de las personas podía aguantar la santidad de Dios en su presencia, pero el Señor Jesucristo nos promete que aquellos que
que son sus discípulos, verán a Dios en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5. Verán a Dios no tal como es, porque nosotros no vamos a poder percibir a Dios tal como es jamás, pero vamos a ser realmente sobrecogidos de su grandeza, de, de este espectáculo de revelación, de bondad que va a entrar en nuestra forma de ser cuando nos acerquemos a Dios en el mundo eterno. Va a ser algo que no nos podemos imaginar en ese momento. Todo lo que hemos disfrutado aquí en la tierra, todo lo que aquí hemos apreciado, va a quedar en un segundo plano ante la gran majestad de Dios cuando le veremos de una forma disminuida, pero para nosotros accesible por la justificación que recibimos por la sangre de Jesucristo cuando estemos en la eternidad. Dice aquí, ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Obviamente, ante esa tremenda revelación de Dios, y es increíble cómo Pablo aquí lo resume en tan pocos versículos, solamente nos queda adorarle, darle a Él el honor, la gloria, la honra en todas las cosas. Esto es lo único que podemos hacer, que nosotros le alabemos, que nosotros hagamos de la alabanza realmente una forma de vivir, que sea nuestra vida una alabanza permanente de ese tremendo Dios. Un pequeño consejo para terminar. Este pasaje que hemos leído hoy es un pasaje muy denso, no complejo, complejo no, pero muy denso, con mucha información, sobre todo la segunda parte, cuando Pablo habla como en ninguna otra parte de sus epístolas de la esencia de Dios. De este pasaje podríamos hacer una teología sistemática de la naturaleza de Dios. Si quieres, estos dos versículos 15 y 16, escríbelo en un papelito, guárdalo tal vez en tu cartera o en algo que siempre llevas contigo, o tal vez pégalo en el anverso de tu teléfono celular, o escríbelo allí en tu celular y míralo de vez en cuando, porque te va a ayudar a desprenderte muchas veces de los desengaños que puede ofrecer ese mundo, y cuando te fijas en Dios dices, bueno, esto es mi futuro. Este es el Dios que me ha llamado a su presencia. ¿Qué te parece? Yo te invito a hacerlo. No olvides que allí está la fuente de tu vida y de mi vida. Oremos. Señor, gracias te damos en este día de nuevo por esa posibilidad de leer tu palabra, y pedimos, Señor, que tú bendigas lo que acabamos de leer. Qué tremenda visión nos da Pablo aquí de tu majestad, de tu grandeza, de tu trascendencia, y a la vez de la manera como te acercaste a nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no olvidarlo. ¿Quién es el Dios al que servimos nosotros? Ayúdanos también a tener en cuenta estos 6 consejos de Pablo. Ayúdanos a ser valientes como soldados, como atletas tuyos, disciplinados en nuestra forma de prepararnos para la batalla. Te lo pedimos todo, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Que Dios te bendiga.